Bienvenidos aquí en Rectoría, en el Campus Monterrey del TEC de Monterrey. Bienvenidos también a los que nos están escuchando online. Hoy empieza nuestra segunda ronda de pláticas aquí del instituto y tengo mucho gusto de presentar a la maestra Noemí García Ramírez, ella es investigadora de la Unidad de Medicina Experimental aquí del instituto y también, además, es coordinadora de la Unidad de Investigación Preclínica. ¿Sí? La maestra Noemí es química farmacobióloga, de ahí estudió su maestría en la Universidad Autónoma de México y fue investigadora médica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Si a ustedes alguna vez han oído esas leyendas que dicen, ay mira, es investigadora, ese es NI 2 y no hizo doctorado, ella es una de esas leyendas en el sentido que hay que tener muchísima producción y demás para que no necesites doctorado para ser investigadora. Entonces, ella ahorita, en este momento, es miembro de la Unidad de Medicina Experimental, aquí de nuestro Instituto de Investigación en Obesidad, y pues hoy nos va a hablar sobre sus últimos trabajos que está haciendo con nosotros en el instituto. Muy bienvenida, Noemí. Muchas gracias, Rocío. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar aquí, jóvenes. Vamos a iniciar la plática del día de hoy. Es una plática muy corta, les juro que no me voy a tardar mucho tiempo. Traté de hacerla lo más específica posible porque evidentemente son muchos los temas que quisiera platicarles. Y voy a empezar hablando de manera muy general los temas en los que me he enfocado en estos casi más de 25 años de carrera, como bien dice Rocío que tengo, una historia bastante grande. Pero esa historia siempre ha girado en torno a conocer de manera muy profunda lo que es la función mitocondrial. Esa carrera de estudiar la carrera de entender qué función tiene tan importante la mitocondria, además de sintetizar ATP, es lo que me ha traído hasta aquí el día de hoy. Los temas más importantes que ahorita en este momento desarrollo tienen que ver con los cambios estructurales, ¿sí?, de la mitocondria. ¿Por qué hablo de cambios estructurales? Porque finalmente la mitocondria no es el organelo típico que vemos en los libros de texto. La mitocondria es una estructura reticular que está en constante cambio. Se puede fusionar, se puede dividir, ¿ok? Entonces, esto es conocido también como control de calidad mitocondrial y es lo que nosotros estamos abocados muy importantemente en entender cómo ocurre este proceso, cómo se regula, ¿sí?, y qué importancia tiene el que ocurra este proceso en algunas condiciones, ¿sí?, principalmente con alteraciones metabólicas. En este sentido, y estudiando este control de calidad mitocondrial, pues vamos a encontrar asociado varios aspectos importantes que pueden regular el control de calidad. Y este puede ser la calidad del ADN mitocondrial, ¿sí? También puede ser muy importante la capacidad respiratoria o las necesidades energéticas que requiera la célula. Y en ese sentido, cuando hablamos de disfunción metabólica, o cuando hay alteraciones a nivel mitocondrial, nos hemos abocado actualmente también en encontrar algunas estrategias terapéuticas para tratar de restablecer ese daño que encontramos a nivel mitocondrial. Y en ese sentido, el proyecto que ahorita me tiene enfocada en el Instituto de Obesidad, para el estudio de la obesidad, es este proyecto que tiene que ver con la restricción calórica y ayuno intermitente en condiciones de obesidad, síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares asociadas a ello. Que el proyecto que fue apoyado por el Charles Baines en el 2022, pero que no les voy a platicar el día de hoy, ¿sí? ¿Por qué no les voy a platicar del día de hoy? Porque finalmente seguimos sacando información importante y relevante. Me voy a enfocar a esta parte que tiene que ver
que realmente es la historia que inicié en el Instituto Nacional de Cardiología y tiene que ver con el daño que ocurre a nivel del ADN mitocondrial. En ese sentido, les recuerdo muy importantemente nuestra mitocondria, que aunque la represento con esta caricatura, ¿sí?, sabemos que es uno de los organelos que tiene o conserva su genoma, ¿sí? Tiene un genoma muy importante. Y su origen o las características que originan el hecho de que este organelo tenga su propio genoma es por el origen endosimbionte que tiene la mitocondria per se, ¿sí? De ahí que podemos encontrar, conforme evolucionó la vida, podemos encontrar que la mitocondria se quedó con una cantidad muy importante de material genético dentro de ella. ¿Para qué quiere este material genético la mitocondria? Pues muy sencillo. Gran parte de las proteínas que aquí se codifican son parte muy importante de la cadena transportadora de electrones. Al menos 13 péptidos, 37 péptidos están codificados en este genoma, 13 de los cuales se encuentran o son parte de la cadena transportadora de electrones. Debo resaltar que también tiene sus propios RNA ribosomales, 2 de ellos se encuentran codificados en él, y RNA transcripcionales. Esta es la información que clásicamente encontramos abocado en este genoma mitocondrial. ¿Por qué este genoma no migró al núcleo? ¿Sí? ¿Por qué se mantiene conservado en la mitocondria? La respuesta que se ha obtenido a lo largo de muchos años es porque las subunidades que se encuentran, se codifican en el genoma, tienen una alta hidrofobicidad. Entonces, de manera práctica, pues finalmente se sintetiza en el mismo sitio y de hecho se ensambla inmediatamente en la membrana conforme se va codificando la proteína. De ahí radica la importancia de mantener íntegro este genoma. Una falla en este genoma nos puede llevar a consecuencias importantes. Mutaciones, por ejemplo, que es altamente susceptible de sufrir mutaciones o está altamente relacionado al desarrollo de miopatías o alteraciones metabólicas importantes. Actualmente se ha relacionado mucho también con el desarrollo de algunos tipos de cáncer, con la exacerbación del desarrollo de diabetes tipo 2, particularmente, con el envejecimiento per se. Entonces, finalmente, el genoma mitocondrial pues tiene una importancia, ¿sí?, muy importante, es muy importante para mantener la homeostasis. Más recientemente, se ha reportado que no solamente codifica estos genes, ¿sí?, sino que también existen, ¿sí?, la generación de pequeños péptidos o micropéptidos que se conocen y que aparentemente van a tener una regulación muy importante, ¿sí?, en la regulación de procesos oxidativos. La que más se ha estudiado hasta el momento es el péptido conocido como humanina, que parece regular la fosforilación oxidativa, pero en la lista de estos micropéptidos ya encontramos 8 pequeños péptidos que son péptidos de no más de 100 aminoácidos, son micropéptidos. En otro momento les platicaré sobre esta historia. Ahorita me voy a enfocar básicamente a cuál es el papel o el rol más importante a nivel de regulación, ¿sí?, o señalización celular del ADN mitocondrial. Les acabo de mencionar que tiene un rol muy importante en el control del metabolismo oxidativo. También se ha relacionado muy importantemente con la inflamación y esto ha abocado también a el desarrollo, ¿sí?, voy a adelantar un poquito, o a la presencia de patrones moleculares de daño, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el ADN puede fungir como un DAM. Por otro lado, pues como les mencionaba hace un momento, tiene mucho que ver con el control de calidad mitocondrial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el ADN mitocondrial se encuentra oxidado, se fragmenta, se daña inmediatamente, se activa el proceso, un proceso conocido como dinámica mitocondrial, que lo que va a favorecer finalmente, ¿sí?, es sesgar todo el genoma mitocondrial o material genético que se encuentre dañado dentro de la mitocondria. ¿Para qué? Para ser eliminado por un mecanismo conocido como mitofagia, ¿sí? Entonces, ese es uno de los principales, digamos,
mecanismos por el cual debemos mantener un genoma o mantenemos un genoma mitocondrial sano. Lo estamos eliminando constantemente y por esa razón también siempre lo estamos sintetizando constantemente. En ese sentido, me voy a enfocar hablando de qué rol puede tener el ADN mitocondrial como un DAM o como un marcador que induce o favorece el proceso inflamatorio. En ese sentido se han demostrado varios procesos en los cuales puede participar el genoma mitocondrial. Para empezar, pues el genoma pues, tendría que liberarse o salirse de la mitocondria. ¿Cómo lo hace? Ahorita voy a platicarles un poquito sobre eso. Pero una vez estando en el citosol, este genoma al actuar como un DAM puede unirse a o activar tres procesos importantes. Uno de ellos es la unión a un receptor llamado de la familia de los TLR9, ¿sí? Que activa finalmente la síntesis, ¿sí? O la activación de FKB y la síntesis de citocinas proinflamatorias. Otro mecanismo importante es la activación por unión del complejo C-gas-STING, que también nos va a favorecer la síntesis de citocinas proinflamatorias, pero aquí vamos a relacionar la activación o la secreción de interferón. Otro mecanismo que se ha descrito muy importantemente es la activación de un receptor que se conoce como inflamosoma, que también tiene que ver con la síntesis de citocinas proinflamatorias a nivel celular, pero parece ser que no solamente actúa a nivel celular, sino lo vamos a encontrar a nivel sistémico, ¿sí? Esta activación. ¿Cómo se escapa o cómo es que puede ocurrir esta liberación del ADN mitocondrial? En el 2005, ya hace bastante tiempo, empezamos nosotros a tratar de entender si el genoma mitocondrial podría ser o podría escapar a través de un mecanismo conocido como poro de transición de la permeabilidad mitocondrial. ¿Qué es este poro? Es un canal, ¿sí?, que se forma con proteínas que son constitutivas de la mitocondria, pero que bajo condiciones de estrés, este canal abre un poro inespecífico totalmente. Entonces, al ser totalmente inespecífico, deja pasar cualquier molécula a través de este canal. Cuando iniciamos el estudio, decían, bueno, ¿cómo un material o una molécula tan grande puede ser capaz de atravesar ese canal? ¿Sí? Si la estructura del ADN pues, no es tan pequeña, está constituida por 16.000 pares de bases. Entonces, lo que nosotros empezamos a plantear en ese momento es que no salía el ADN completo del poro, a través del poro, sino que tenía que haber un proceso de oxidación. ¿Eso a qué nos lleva a pensar? Que el ADN tendría que ser fragmentado para poder salir a través del poro, y lo que quiere decir que estarían liberándose únicamente pequeños fragmentos del genoma al citosol. Y esos pequeños fragmentos son los que pudieran estar activando todo este proceso inflamatorio, que bueno, esa propuesta vino mucho después de que nosotros planteáramos esta situación. ¿Cómo lo demostramos? Pues medimos básicamente la integridad del ADN en presencia y en ausencia del inhibidor específico del poro, que es la ciclosporina A. Tiempo después, 2 años después, pues seguimos con este estudio e identificamos que efectivamente son fragmentos pequeños los que salen a través de ese poro. Y logramos identificar al menos 3 de ellos, ¿sí? Un fragmento que codifica para la subunidad 1 de la citocromoxidasa, uno para el citocromo B y uno para la NADH deshidrogenasa. Y resalto el tamaño de este fragmento porque es muy importante, ya que no hemos encontrado hasta el momento que se puedan liberar fragmentos mayores, ¿sí?, a 700 pares de bases, que pudieran ser los que estamos tratando de identificar. En ese sentido, y casi al mismo tiempo que nosotros publicábamos esto, un grupo en Rusia estaba publicando exactamente lo mismo, pero ellos proponían que esos fragmentos son mayores a 1000 pares de bases. Como que ambos grupos nos detuvimos ahí, no continuamos con el estudio, y para el 2012 ya un grupo más fuerte reporta
que el ADN mitocondrial puede escapar de la mitocondria, no por el poro, como nosotros lo proponíamos, sino a través de un proceso que se conoce como autofagia, ¿sí? Y quiere decir que por alguna razón estaba ocurriendo una autofagia desregulada y se estaba escapando el ADN a través del poro. Y ellos encuentran pequeños fragmentos de la subunidad de la 3 de la NADH deshidrogenasa, la misma que nosotros encontrábamos en condiciones totalmente in vitro. De ahí empiezan a salir una serie de publicaciones importantes tratando de entender cuál es ese mecanismo, y en una revisión que hicimos nosotros ya hace 3 años, nos encontramos que ya no solamente se hablaba de la liberación de este genoma mitocondrial a través del poro de transición mitocondrial, ya se hablaba también del proceso de mitofagia, se hablaba también de la formación de otros poros en la mitocondria, que en este caso es a través de la formación de canales formados por VACs y VAC, ¿sí? Proteínas proapoptóticas. Se habla también de que puede haber un escape de este ADN mitocondrial durante el proceso de reticulación de la mitocondria, es decir, cuando se está fusionando y fisionando constantemente. Algunos autores proponen que es un mecanismo que también puede originar el escape de este genoma mitocondrial. Sin embargo, otros reportes más recientes hablan también de que este genoma mitocondrial, además de ser liberado al citosol para inducir procesos proinflamatorios, también puede salir de la célula y en circulación activar otros procesos en otras células vecinas. El mecanismo por el cual se está liberando también se encuentra en estudio, ¿sí? Algunos dicen pues por el proceso típico, necrosis, ruptura de la membrana, se libera el ADN. Pero otro proceso que se ha propuesto más importantemente y que ahorita nosotros estamos estudiando también en el laboratorio es la liberación de este genoma en pequeñas vesículas llamadas exosomas, ¿sí? Que van a ir a insertarse en otro tipo celular para activar una respuesta proinflamatoria, ¿sí? Entonces, nosotros, tratando de estudiar y tratar de entender este fenómeno para poderlo aplicar a un contexto más fisiológico, nos hicimos la pregunta si la detección de este ADN mitocondrial que se está liberando por cualquier mecanismo, que ahorita no es claro, se encuentra en circulación de manera muy importante, ¿sí? La gran pregunta aquí es si nosotros lo podemos usar como un marcador pronóstico, ¿sí? ¿En qué tipo de enfermedades? En cualquier enfermedad que esté relacionado con un proceso inflamatorio, ¿sí? ¿Cuál es esa enfermedad? Pues muy sencilla, la obesidad, ¿cierto? La obesidad es un estado proinflamatorio crónico constante, ¿sí? ¿Dónde se origina este proceso inflamatorio? Pues la respuesta inicia desde que hay una excesiva acumulación de tejido adiposo, ¿sí? Y no solamente vamos a encontrar una acumulación excesiva del tejido adiposo, vamos a ver también a encontrar acumulación excesiva de lípidos en múltiples órganos, ¿sí? Hepático, esquelético, corazón, lo que también se traduce a un incremento muy importante en la lipotoxicidad, ¿sí? Estos fenómenos, la acumulación excesiva e hipertrofia del adipocito, está relacionado también con la atracción muy importante de macrófagos al tejido adiposo, lo que exacerba también el proceso inflamatorio y también acompañado de un incremento muy importante del estrés oxidante, ¿sí? En este caso, sabemos que estos dos fenómenos siempre van de la mano, el estrés oxidante y la inflamación sistémica. Estos dos fenómenos finalmente van a estar vinculados, de acuerdo a lo que hemos estudiado en los últimos años, al desarrollo, ¿sí?, de una disfunción mitocondrial, que sabemos que está presente en un paciente que tiene obesidad. ¿En dónde encontramos esta disfunción mitocondrial? En realidad es multisistémica. Encontramos disfunción mitocondrial en el hígado, ¿sí? Encontramos disfunción endotelial cuando hay insuficiencia renal inducido por una condición de obesidad, en corazón, en músculo esquelético, en el páncreas, y por eso nos lleva al desarrollo de diabetes tipo 2.
sea, lo encontramos en realidad la disfunción mitocondrial multisistémica, hasta en los macrófagos los vamos a encontrar. Eso nos lleva a pensar que si hay una disfunción mitocondrial, pues todo lo que en ella emana pues está alterado. ¿Qué está alterado? Pues hay una baja producción de ATP, ¿sí? Con baja capacidad oxidativa, pero muy interesante, también cae el sistema antioxidante, lo que exacerba muy importantemente la generación de estrés oxidante, ¿sí? En estas condiciones. ¿Cómo lo podemos entonces relacionar? Si hay una disfunción mitocondrial y la obesidad está induciendo esta disfunción, en realidad lo que estamos viendo es un ciclo vicioso de daño que se alimenta, ¿sí? Conforme va evolucionando la obesidad per se. Pero aquí lo que a nosotros nos interesa es si esta disfunción mitocondrial pues va acompañada también de esa liberación del ADN mitocondrial que nosotros estamos persiguiendo, y si esto está relacionado con un incremento de esta molécula en circulación. ¿A qué me refiero en circulación? Que lo podamos encontrar en plasma. Entonces, hablando con los clínicos y una plática muy intensa que tuvimos en algún momento con la doctora Leticia Elizondo, ella contaba con un grupo muy importante de niños que tenían o que transitaban por obesidad y algunos que tenían o que tienen síndrome metabólico. Sabemos que estas dos condiciones pues finalmente es una condición de inflamación crónica, estrés oxidante per se, y por lo tanto va a haber disfunción mitocondrial en el sistema. Entonces tomamos este grupo de pacientes, ¿sí? Revisamos los factores de riesgo, nos enfocamos básicamente en factores de riesgo cardiovasculares que están asociados particularmente con el desarrollo, el establecimiento del síndrome metabólico. Los agrupamos en aquellos niños, digamos que tenían condiciones normales, no tenían obesidad, niños que tenían obesidad per se, pero sin presentar o acumular factores de riesgo que nos llevaran a pensar que tuvieran síndrome metabólico. Utilizamos esta corte de pacientes para en ellos, ahora sí, tratar de identificar si había estos genes. Pero antes de pasar a esto, lo que decidimos también para agregar un valor importante al estudio de estos niños fue subdividir los niños con síndrome metabólico. ¿Cómo los subdividimos? Seleccionamos niños que únicamente presentaran 3 factores de riesgo, ¿sí? Y aquellos que tuvieran más de 4 a 5 factores de riesgo, ¿sí? Entonces vemos que los niveles, por ejemplo, de triglicéridos, cuando subdividimos, se mantienen elevados, ¿sí? Lo mismo para las HDLs, el nivel de glucosa y la hipertensión, que serán los datos que estábamos considerando como factor de riesgo en estos pacientes. Después de ello, lo que hicimos fue tomar el plasma de estos pacientes, aislamos ADN de esos plasmas, ¿sí? No puedo hablar que específicamente es ADN mitocondrial, porque también podemos encontrar ADN circulante nuclear, ¿sí? Que puede venir de cualquier tipo celular. Aislamos el total del ADN de estos plasmas y primero identificamos precisamente si había ADN nuclear circulante. Para ello escogimos el gen de la beta-globina, simplemente se hace una PCR específico para este gen y evaluamos si hay cambios importantes. Aparentemente en los resultados no arrojó un cambio importante en los niveles. Hay presencia, pero no hay un incremento importante cuando está la condición de síndrome metabólico. Cuando nos fuimos a analizar el ADN mitocondrial encontramos exactamente lo mismo, no hay cambios, ¿sí? Y lo normalizamos obviamente con el genoma nuclear para descartar que hubiera, ¿sí?, algo que nos estuviera dando un falso positivo. Finalmente no encontramos cambios estadísticamente significativos en esta corte. Y como ya les había hablado que nosotros habíamos identificado 2 genes muy importantes que pudieran ser los gatillos que nos llevan a la activación de este proceso inflamatorio, pues también analizamos ya muy específicamente estos 2 genes. El gen 1 de la citocromoxidasa y el gen que codifica para la subunidad 3 de la NADH deshidrogenasa. Tampoco encontramos grandes cambios.
Recuerdo que Mónica estaba muy triste porque dijo, no encontramos nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Pero es algo que pasa siempre en el laboratorio. Entonces le dije, no te preocupes, yo no estoy buscando que realmente incremente, estoy buscando si el ADN mitocondrial está dañado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Está oxidado. Si encontramos que realmente hay una oxidación de ese ADN y está correlacionado, entonces sí, porque hay un proceso de daño que está ocurriendo. Y fue justamente lo que después se encontró Mónica. ¿Qué hicimos? Pues tomamos ese ADN circulante, medimos la oxidación, ¿sí? ¿Cómo se mide esa oxidación? Pues midiendo la base más propensa de oxidación, que es la guanina. Es el marcador universal de daño por genoma, ¿sí? Entonces encontramos que hay un incremento muy importante en los pacientes que transitan con obesidad, síndrome metabólico con 3 factores y síndrome metabólico con 4 o 5 factores. Quiere decir que desde la obesidad ya está habiendo un daño, ¿sí? Un daño que podemos detectar de manera temprana. Sin embargo, existe la gran pregunta, esta molécula oxidada pues también la vamos a encontrar en el núcleo. ¿Cómo podemos diferenciar entre que sea el mitocondrial o sea el genoma nuclear lo que estamos detectando aquí? ¿Sí? Teníamos esa gran disyuntiva, esa gran pregunta, ¿sí? Que ahorita en la siguiente slide les voy a tratar de contestar. Lo siguiente que hicimos aquí con este resultado, pues también fue medir los niveles de citocinas proinflamatorias, que lo hizo la doctora Elena, que está aquí presente, y hicimos un análisis correlacional de los niveles de oxidación que encontrábamos en circulación con los niveles de citocinas proinflamatorias de estos niños. Y como podemos ver aquí, encontramos una correlación muy importante desde la condición de obesidad, ¿sí? Observando un incremento en los niveles de interleucina 18. ¿Sí? Y empezamos a observar que hubo una mayor correlación con las citocinas cuando los pacientes ya presentan una condición de síndrome metabólico con 3 factores, ¿sí? Identificando que hay correlación con interleucina 1 beta, interleucina 6, 17, 33 y con el interferón beta. Eso quiere decir que pueda estar presente los múltiples mecanismos que mencionábamos hace un momento. Y con factores, con más de 4 factores, únicamente, ¿sí?, mantuvimos la correlación con interleucina 18. ¿Sí? Quiere decir que esta oxidación pues sí pudiera estar relacionado con el incremento en las citocinas proinflamatorias, pero como les mencionaba hace un rato, no necesariamente en ese momento podríamos hablar que era el genoma mitocondrial quien estaba induciendo, porque puede ser el ADN nuclear. Así es que la siguiente aproximación que hicimos fue, bueno, ¿cómo puedo yo definir que el genoma mitocondrial está presente y que además está dañado? Y que no lo puedo distinguir si únicamente mido la base oxidada. Lo que hicimos fue diseñar unos primers, unos cebadores, teniendo la ventaja de que si el genoma mitocondrial es pequeño, 16,000 pares de bases, ¿sí?, pudiéramos lograr amplificar un segmento de 10,000 pares de bases. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de poder amplificar, ¿sí?, una gran cantidad de este genoma? Que si hay disrupción en este margen de los 10,000 pares de bases, nos está hablando de que hay daño, que hay fragmentación, se interrumpe la amplificación, y es la manera en que nosotros podemos detectar si hay presencia de ADN mitocondrial y si además está dañado. ¿Sí? Así es como lo evaluamos. Hacemos una PCR que le llamamos LONG, ¿sí? Es una PCR que dura aproximadamente 6 u 8 horas el proceso, pero lo que hacemos es correr la PCR, verificamos que se haya amplificado el fragmento de 10,000 pares de bases y vemos si en las condiciones que esperamos encontrar una baja amplificación se encuentra presente. Obviamente no analizamos tal cual estas imágenes, estas amplificaciones las pasamos a un proceso cuantitativo, ¿sí? Le agregamos un fluoróforo para poder hacer una cuantificación y analizamos los datos. ¿Qué encontramos al hacer este tipo de aproximación? Que en los pacientes que ya presentan obesidad,
ya están presentando un daño importante al ADN mitocondrial y que este se exacerba conforme se van añadiendo más factores, es decir, conforme va incrementando la gravedad en el síndrome metabólico. Lo que nos habla de que sí, está presente el ADN mitocondrial, pero lo que está activando este proceso de señalización es el daño que está ocurriendo a nivel de este genoma. E hicimos lo mismo, hicimos un análisis correlacional, ¿sí?, con estos resultados y observamos nuevamente que está correlacionado, pero ahora a la baja con interleucina 18, ¿sí? Aquí estamos por aquí. Está relacionado con interleucina 23, 33 y, por ejemplo, en donde observamos que hay un mayor daño, está altamente relacionado con interleucina 33, 23, 10 y 8. ¿Sí? Lo que pudiera estar hablando que tiene un rol muy importante en esta señalización celular. Entonces, hasta aquí quedamos con los niños, con esta corte, demostrando entonces, hasta este momento, que sí hay una asociación directa con la respuesta proinflamatoria, pero siempre y cuando el genoma mitocondrial que encontremos en circulación esté fragmentado, esté dañado. ¿Sí? El siguiente tema, para poder seguir estudiando y tratar de entender, ahora nos presentaron una corte de pacientes que tenían obesidad mórbida. Ya no son pacientes, ya no son niños, ahora son adultos con obesidad mórbida que fueron seleccionados para ser sometidos a una cirugía bariátrica. Igual tuvimos acceso a estas muestras, les presento la corte, que después de 3 y 6 meses, ¿sí?, disminuyen muy importante gran parte de los factores de riesgo que presentan previo a la cirugía bariátrica, ¿sí?, y lo seguimos hasta los 6 meses. La corte nuevamente fue proporcionada por la doctora Leticia Elizondo y el doctor Ricardo Cuellar, y a ellos también hicimos exactamente lo mismo que con los niños, ¿sí? Ahora obtuvimos el ADN, ¿sí?, de los pacientes, pero si se fijan aquí no tengo controles, solamente tengo la condición de obesidad y aquellos que van a transitar por 3 y 6 meses después de la cirugía. Como pueden ver aquí, hay un incremento importante en los niveles de ADN mitocondrial circulante, contrario a lo que habíamos encontrado en los niños obesos, ¿sí? ¿Por qué cuando disminuye la adiposidad, ¿sí?, disminuye la inflamación en estos pacientes, ahora encuentro un incremento del genoma? Entonces ahí viene la gran pregunta y pues empezamos a hacer, bueno, vamos a correlacionar para descartar que no sea ruptura celular o lisis. Entonces medimos también los niveles de ADN nuclear, midiendo la beta-globina, y vemos que finalmente se logra normalizar, pero hay una tendencia todavía a incrementarse después de 6 meses de cirugía bariátrica. Hicimos el análisis, la normalización, y vemos que todavía permanece incrementado el nivel de ADN mitocondrial a los 3 y a los 6 meses post cirugía bariátrica. Entonces, según nuestra teoría, bueno, entonces no importa que esté finalmente presente, vamos a ver si está sano, ¿sí? Si ese ADN mitocondrial, pues está sano. ¿Qué hicimos entonces? Nuevamente medimos la oxidación y vemos que a los 3 y 6 meses disminuye dramáticamente la oxidación del ADN circulante, ¿sí? Obviamente aquí sigue la pregunta, pues no es finalmente nuestro marcador, pero esto correlacionó muy importantemente también con la caída en los niveles de interleucina que ya se habían reportado, que es lo que vemos en esta otra gráfica, ¿sí? Y entonces, pues analizamos nuevamente la integridad, ¿sí? Y si vemos, si podemos ver aquí, pues básicamente sí hay un incremento importante en el genoma mitocondrial circulante, pero ese genoma ahora lo tengo íntegro, ya no está dañado, ¿sí? Y esa integridad ahora está relacionado con una caída en las citocinas proinflamatorias, ¿sí? La gran pregunta que ahorita nos tiene
aquí, finalmente, si esto correlaciona con una caída muy importante en las interleucinas después de 6 meses, ¿por qué está este incremento en el ADN mitocondrial? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué otras señales puede estar activando? Esa es la gran pregunta que tenemos ahorita, que es una tarea muy difícil que tiene Mónica, pobrecita. Pero bueno, es parte de las curiosidades que tenemos y podemos concluir entonces que finalmente sí encontramos ADN mitocondrial circulante, sí está asociado al desarrollo de comorbilidades, está asociado al desarrollo de irregulación y activación de los procesos proinflamatorios, siempre y cuando haya cambios importantes en este genoma circulante. ¿A qué me refiero? Que debe de estar dañado para que pueda ocurrir un proceso proinflamatorio o tiene que estar íntegro para que esté relacionado con una baja en la respuesta proinflamatoria. Obviamente, todavía hay muchas preguntas que resolver en este sentido. Nos vamos a estar trabajando intensamente en ello. Y finalmente, pues quiero agradecer a todo mi equipo, actualmente los que tengo activos en el laboratorio, al cuerpo clínico, que son los que nos han estado dando las muestras, a mis colaboradores que tengo ahí siempre pendientes, obviamente a mi mentor, el doctor Edmundo Chávez. Si él no hubiese llegado un día a decirme al laboratorio, estimada, ¿no crees que el DNA pudiera liberarse por el poro? Si él no hubiera llegado con esa gran pregunta, créanme que no hubiera llegado hasta aquí. Y pues a todos mis estudiantes que han pasado por el laboratorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemí. Muy interesante toda tu historia desde cómo comenzaste. Preguntas online y preguntas acá. A ver. Mi pregunta es que si no se ha tratado de correlacionar justamente esta disminución de citocinas proinflamatorias con un estado agotado de las células del sistema inmune, y si no se piensa como estudiar en ese sentido de que haya un estado de agotamiento tanto de las células T como de las células NK, incluso en los macrófagos, como sucede en otras enfermedades crónicas como lo es el cáncer. Sí lo hemos pensado, no lo hemos hecho, Helen, la realidad. Sí hemos pensado que está ocurriendo algo. Sí, porque justamente en los niños cuando hay más características de predisposición de síndrome metabólico, baja mucho más. Incluso pues cuando hay menos, pues sí aumentan, ¿no? Entonces exacto. Yo creo que a lo mejor habría que estudiar la funcionalidad de las células del sistema inmune y si pues a lo mejor eso está correlacionado con justamente esa disminución. Sí, sería muy interesante, Helen. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Noemí. Súper padre ver lo que han hecho a lo largo de los años. Tengo una pregunta acerca de la especificidad de lo que están viendo con la obesidad. No sé si han investigado en pacientes con sepsis, o sea, que se relacione a inflamación de manera general o al estado de obesidad. Fíjate, por ahí tengo unos datos, no los quise incluir, pero lo investigamos en falla cardíaca, no en otra paciente por infección o no. Condiciones asépticas no, pero sí lo hemos perseguido en falla cardíaca y ahora también lo va a perseguir nuestro nuevo estudiante Rodrigo en la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Sin embargo, ahí encontramos unos datos muy interesantes porque en corazón se activa otro sistema de respuesta y ese otro sistema de respuesta es el sistema de reparación del ADN mitocondrial, porque lo hay. Y ahí encontramos que durante el desarrollo de la falla cardíaca se activa este proceso de reparación. Y entonces ya no necesariamente la respuesta proinflamatoria está relacionada con la activación de este ADN mitocondrial marcado como DAM, sino que hay otros mecanismos que pudieran estar involucrados. Pero piensan que podría ser relacionado a la inflamación y no tanto a la obesidad. Exacto. Sabemos que hay... Sí, podría estar más relacionado a la inflamación. Ok,
Gracias. Sí. ¿Acá otra pregunta? Sí. Noemí, gracias, te felicito por la presentación. Siempre es inspirante pues escuchar tus pláticas sobre las variaciones que puede tener el DNA en mitocondrial. A mí me llama mucho la atención nos platicaste muchas cosas de que puede causar o que puede estar alterado en el DNA. La contribución mitocondrial al proceso que observamos, si es causa o consecuencia ¿qué nos puedes decir de? Sí, esa pregunta siempre sale, Víctor, no me es ajena. Siempre nos preguntan, ¿es la causa o la consecuencia? ¿Sí? Nosotros hemos argumentado por mucho tiempo que es la causa, ¿sí? Sin embargo, no lo podemos afirmar porque finalmente hemos encontrado en otras condiciones que puede haber un mecanismo de retroalimentación. ¿Sí? Que cuando inicia un proceso de disfunción, este se retroalimenta constantemente hasta que llega a un nivel tal de cronicidad que es cuando vemos el daño. ¿Sí? Seguimos explorando eso, siempre surge esa pregunta. Realmente, Víctor, muchas gracias. Si es la causa o la consecuencia de. Sí. Hola Noemí, muchas gracias. Oye, y justo redondeando un poquito ahorita lo que comenta Víctor y lo que decía Marion, creo, algo que no había visto, o sea, ya te he escuchado, lo hemos trabajado, pero no había detectado hasta ahora, es que sí se logra ver este efecto cuando vemos niños versus adultos, y de que empiezan con obesidad, que tienen una inflamación crónica, pero apenas está empezando, a cuando ya está, o sea, todo este continuo logra verse perfectamente desde que empieza a aparecer esta disfunción mitocondrial, se asocia perfectamente con la activación de inflamosoma y producción de interleucina 18, y después conforme avanza y ya tienes un estado inflamatorio más crónico, la que toma relevancia es interleucina 1 beta, en donde ya juegan otras células y el sistema inmune ya está más establecido. Entonces creo que sí se logra ver una cascada de muy señales. bien esa cascada, sí, que empieza nuevamente, como bien indicas, con esta retroalimentación y este eje de continuo, de que llega un punto en el que ya no sabes quién fue primero, ¿verdad? Exactamente. Porque uno produce un daño y a la vez esta activación, entonces está muy interesante y no había visto que con sí se logra ver ese caminito de inicia aquí y empieza a ver en consecuencia más adelante. Por eso, justamente eso es lo que nos ha llevado a proponer si es un buen marcador pronóstico. Hablando de niños, por ejemplo, que a temprana edad exacto, se les pueda, digamos, hacer un diagnóstico más temprano, lejos de todos los parámetros clásicos, ¿no? que se utilizan. Se utiliza la medición de la 8-oxodesoxiguanosina como un marcador, pero no lo asocian con nada más. Entonces, medir el genoma mitocondrial específicamente como un marcador pronóstico es nuestra propuesta. Exacto, que no tienes ninguna disfunción metabólica, pero ya estás iniciando con ese proceso. Sí, muchas gracias. Aquí en online nos están preguntando Ana Yancy Escalante, ¿cómo diferenciar la inflamación mitocondrial causada únicamente por sobrepeso, obesidad o por otra causa fisiológica? Y más o menos también otra pregunta en el mismo tenor, si tendrá algo que ver que el cuerpo se está adaptando a recambio operativo de los órganos por la cirugía bariátrica que es tan invasiva, por ejemplo, estrés. Sí, definitivamente sí. En el caso de los pacientes con cirugía bariátrica, finalmente a los 3 meses sigue habiendo un estrés. El cambio metabólico está generando un estrés importante, significativo. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con esa observación. La otra pregunta que hace, finalmente no podemos diferenciar si directamente la inflamación está inducida directamente por el genoma. Lo que se hacen es
trabajar en condiciones asépticas para evitar que algún otro mecanismo, por ejemplo, que también es mediado por bacterias, infecciones, virus, pudiera estar relacionado. Entonces lo que se hace es tratar de hacer un análisis o un estudio en condiciones asépticas. Es lo más que se ha podido aproximar. Ahorita lo que estamos haciendo junto con el equipo del doctor Flavio es más bien hacer una aproximación molecular, ¿sí? Para tratar de entender y estudiar pequeños fragmentos del genoma con la activación de los diferentes receptores para saber si realmente puede ser un fenómeno más específico o no. Entonces es la aproximación que estamos haciendo. Pero en el contexto fisiológico es difícil, yo creo que diferenciar cuando ocurre un fenómeno del otro. Y por ejemplo, en ese sentido, o sea, viendo de postcirugía bariátrica, el delta de disminución es bien pronunciado, ¿no? Sí. Pero no sé si en algunas intervenciones que se logre ese delta de disminución de peso, si sin cirugía, pero con la disminución de peso, se puede observar algo similar. Es lo que vamos a ver con el ayuno intermitente y la restricción calórica, pero ya en un modelo animal en donde tengamos todo controlado. Sí, ese es algo que vamos a hacer. Súper. También gracias, pero a mí me quedan muchas preguntas, muchísimas. Yo también. La primera es sobre el origen, porque cuando comienzas tu discurso mencionas a los Ross, y eso claramente me queda ahí, como que los Ross ocasionaran el daño, que obviamente lo primero que van a ocasionar el daño es en el DNA mitocondrial, y que luego estos fragmentos escapan primero al citoplasma y luego a la circulación. Pero en la obesidad, no sé, de alguna manera pienso que el origen es una actividad neuroendocrina o algo así, que inicialmente no creo que afecte mucho a la mitocondria, creo que afecta a otros a epítopes o antígenos que están en otro lado, ¿no? Okay. No sé. La segunda cosa que me causa problema es que sí, si yo someto a una célula a estrés, sí puede ser que induzca autofagia, pero también estoy induciendo apoptosis. Claro. Y la apoptosis recae directamente sobre la mitocondria. ¿Cómo puedo yo disecar el fenómeno de mitofagia del fenómeno más grande de apoptosis? De apoptosis. Y la otra pregunta que yo tengo es que si yo me pongo a pensar en el daño mitocondrial, pues me imagino que es un evento que son eventos estocásticos que le pegan a donde haya guanina. Cualquier guanina tiene la misma probabilidad de ser oxidada, ¿sí? Así es. Entonces, ¿por qué, si este fenómeno es así, por qué se recuperan fragmentos muy particulares como ese que mencionaste y no se recupera cualquier barrido de DNA mitocondrial? Okay. El análisis que hicimos en ese entonces, doctor Augusto, fue muy exhaustivo realmente. Nosotros estábamos apostando que siendo la guanina la base de mayor susceptibilidad de oxidación, lo que hicimos primero fue hacer un análisis en todo el genoma en donde hubiera frecuencias de guanina-citosina. ¿Sí? Entonces, en todas las regiones de CPGs que veíamos, las empezamos a analizar y empezamos a diseñar, ¿sí?, diferentes sitios de corte. En ese diseño de diferentes sitios llegamos a estos fragmentos. O sea, no solamente analizamos así, no, hicimos un análisis exhaustivo realmente de dónde pudiera estar ocurriendo esos sitios. ¿Por qué buscamos esos sitios? Finalmente, el enriquecimiento de guaninas particularmente es, diríamos, el sitio de más probabilidad de ruptura. Entonces, cuando inducíamos el estrés oxidante, en condiciones in vitro, seguíamos ese corte de fragmentos, ese corte de ruptura, y en ese seguimiento pues detectamos estos fragmentos particularmente. ¿Por qué el genoma mitocondrial? Finalmente el genoma mitocondrial no es, comparado con el nuclear, no es un genoma que esté totalmente cubierto por histonas, carece de histonas, no hay histonas. En su lugar hay nucleoides, que son factores de transcripción, proteínas asociadas,
y se encuentra altamente empaquetado, pero finalmente es un genoma desnudo, altamente susceptible porque está muy cercano a la cadena transportadora de electrones, en donde se están generando las especies reactivas de oxígeno. Entonces, por eso lo hace particularmente más susceptible. Evidentemente, las guaninas en el núcleo se van a oxidar también, pero en regiones en donde se encuentren más desnudo. Y hay otra peculiaridad muy interesante, y es que pues el genoma pues, se tiene que proteger, y hay un sistema de reparación muy eficaz. Entonces, cuando hablamos en el contexto fisiológico, por ejemplo, obesidad, porque lo hemos estudiado en obesidad, interesantemente el sistema de reparación está aumentado. ¿Sí? La reparación de la oxidación de la guanina. ¿Es un sistema por escisión de bases? Por escisión de bases. Como un NER. Exactamente. Entonces, esa enzima, la 8-2-guanosina glicosilasa, la encontramos elevadísima. Cuando empieza el proceso. En un proceso inicial. Y lo interesante ahí es que después esa respuesta empieza a caer, y es cuando vemos ya en la exacerbación del daño. Eso es algo que tenemos pendiente de analizar en estos pacientes. Ahí, como lo que mencionaba. Y hay un VER mitocondrial. Hay un VER específicamente mitocondrial. Okay. De hecho, hay una isoforma específica de las 8 que se generan, hay una isoforma mitocondrial. Eso lo reportamos en otro trabajo que no tiene que ver con obesidad, pero que vemos el mismo comportamiento en condiciones de obesidad. Y mi última pregunta, entonces, ¿por qué hay gordos que llegan a viejos y no se oxidan tanto? Esa es la gran pregunta. Deben de tener un sistema de reparación altamente eficiente. Exacto. ¿Sí? Yo también me pregunto lo mismo, Augusto. Nos preguntan también si podría impactar la difusión mitocondrial en la actividad del inflamosoma. Por ejemplo, como en macrófagos implica una activación del NF-κB y una segunda señal para provocar maduración de IL-18 y 1B, ¿en cuál de estas dos etapas participaría la mitocondria? La activación definitivamente del inflamosoma, que es lo que más se ha descrito en esa vía, pero no descartamos la vía del TLR9 también. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias por Noemí, asistir. y estuvo muy sabrosa la plática, entonces hay que, con 15 minutitos antes, ya tenemos muchas preguntas. Muchísimas gracias a todos, y pues nos vemos en un mes en el próximo seminario de nuestro instituto. Gracias a todos por asistir.